Muy buenas, soy Martín Vilche. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hoy en este tutorial, en este último tutorial que haré, enseñaré 3 efectos de sonido de los más básicos para que puedan complementar en sus beats más aún y darles una base, entre comillas, sólida para que puedan empezar bien en sus... si es que inician esta aventura en el beatbox en sus próximos años. Estos sonidos son el tongue roll, el lip bass y el más difícil creo que hay aquí, el throat bass. Eso. Estos ya son de un nivel un poquito más avanzado. Les recomiendo que antes de que empiecen a practicar estos sonidos ya tengan bien dominados los sonidos básicos y al menos esta caja o esta caja para que pueda sonar mucho mejor. Bueno, empezamos con el primer sonido, el tongue roll. Creo que el que sabe inglés ya más o menos se puede imaginar qué es. Es hacer vibrar la lengua, ¿ok? Eso sonó muy mal. Bueno, ¿qué es este sonido? Es decir, bueno, no es directamente, pero es decir R, 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 R. Bueno, como dije, para empezar tienen que decir R, R. Primer paso. Segundo paso, quitarle la voz. R. Probablemente quizás les cuesta a algunos, pero tienen que intentar hacer una R sin voz. R, 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 R. Y lo que tienen que hacer es intentar hacerlo con mucha fuerza y muy apretado. ¿Por qué hago énfasis en mucha fuerza y apretado? Porque si hace una R con mucha fuerza, más o menos sonará así. R. Y lo tienen que hacer apretado. Quizás les pueda ayudar, no sé, pero si no les sale, a hacer como al mismo tiempo que hacen. Entonces hacen y hacen es hacer una R muy muy fuerte, muy apretada y sin voz. ¿Y cómo hago otras variaciones? Pues moviendo la boca, haciendo como wow, 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 wi, wi, wi. ¿Y cómo puedo cambiar de entonación? Pues haciéndola más apretada o menos apretada. Y esto más que nada se ocupa como un bajo dentro del beat o un efecto de sonido. Vamos con el segundo sonido, el lip bass. Creo que el que también, como digo, sabe inglés, ya se imagina más o menos qué es. Es hacer una vibración con los labios hacia afuera. Sí, porque también hay sonidos que son vibraciones de labios hacia adentro, como este, que tengo que respirar para hacerlo. Este es para afuera, que es lo más simple. Y creo que todos pueden hacer esto. Ya es como que soltar los labios y soltar aire. Ya lo que tienen que hacer es cerrar los dientes y soltar aire.
y poner presión en estos dos lados. Para que pase de sonar así a esto. Tienes que presionar los dos puntas de los labios y soltar aire. Y puedes combinarlo con un bombo. Y hacerlo en tus beats. Y combinarlo con el click, con el tongue roll. Y haciendo combinaciones diferentes. ¿Cómo hacerlo más grave? Pues bajando la lengua. Porque cuando uno hace... tiene como la lengua pegada a los dientes. Lo que uno tiene que hacer es bajar un poco la lengua o ponerla más atrás. Es dependiendo de dónde esté tu lengua al momento de soltar aire. Y eso. El último sonido y el más difícil. El throat bass. Ya, este sonido es el más difícil y el que más tiene, entre comillas, peligro de que te pueda hacer algún daño, ¿ok? Para hacer los bajos con garganta, porque estos son bajos que no ocupa el labio ni la lengua, sino que ocupa la garganta, la voz, tienen que tener mucho cuidado, ¿ok? Tomar mucha agua, muchísima. Este bajo es uno de los más simples de garganta, porque hay muchos otros. Es como se hace, como cuando estás tosiendo y hace como ¿ya? Es esa vibración. ¿Ok? Tienes que hacer eso y mantener esa vibración. Porque ahí son como pequeños destellos. ¿Ok? Otra manera de aprender este sonido y de la manera en que yo lo aprendí es haciendo una voz normal, una voz de pecho, y como una voz soplada, no sé cómo decirlo. Y hallar un balance entre esas dos. Por ejemplo, de la voz aireada hacia abajo, o de la voz normal hacia arriba. ¿Cómo puedo hacer que cuando ya tengas la vibración y ya no fuerces tanto la garganta? Una cosa, antes de ir a las variaciones. Si ustedes están practicando y en un punto les empieza a picar o a doler la garganta, paren, ¿ok? Esto no es broma. Paren por ese día, tomen agua y sigan al día siguiente. Sé que esto suena muy, cuídate y toda la cosa, pero es en serio. Algunas veces a mí me cuesta parar porque yo digo, quiero aprender este bajo rápido porque quiero sacarlo y porque quiero que suene bien, bla, 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 bla. Pero igual termino parando, porque o si no te puedes hacer daño en serio a la garganta. Yo nunca me he hecho un daño tan serio. La única vez fue que un día estaba practicando este bajo, que ahora no me sale tan bien porque tengo como la garganta seca. Y lo quise sacar casi al tiro. Practicaba todos los días. Practiqué una semana todos los días. Y me quedé afónico. Así que tuve como una semana de recuperación.
Y bueno, por eso les digo que cuídense. Si ya les empieza a picar, paren, tomen agua y sigan al día siguiente. Bueno, después de este intermedio, vamos a las variaciones. Bueno, cuando ya tengan el bajo, el balance, pueden hacerlo más agudo, más grave. ¿Ok? Pueden empezar a mover la boca de ciertas maneras para hacer ciertos sonidos. Por ejemplo, wow, 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 wow. Con ese bajo sonaría wow, 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 wow. También es como soltando aire, así como soplando, no sé cómo decirlo. Wow, 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 wow. O haciendo como wow, 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 wow. Son todas posiciones de la boca, de los labios, de cómo mueves. Una manera de hacer este bajo más grave es poniendo la lengua, la punta de la lengua del paladar así y haciendo el bajo. Normal sonaría y con la lengua ahí sonaría así. A mí sinceramente no me gusta cómo suena, a mi apreciación personal, por eso que nunca lo uso, pero capaz que a alguno de ustedes o les salga mejor, les suene mejor, porque en fin, esto es dependiendo cómo tengas tu voz. Si tienes una voz más grave, te sonará más grave. Si tienes una voz más aguda, te sonará más agudo. Quizá a algunos les suene bien, a otros no les guste. Yo solo lo dejo por quien quiera tomar el consejo. Y eso, por los tutoriales. Vayamos a las últimas palabras. Bueno, entonces ya vimos los sonidos básicos, las cajas y 3 efectos de sonido. Espero que con esto practiquen. En serio, espero que les pueda ayudar estos tutoriales. Nunca he hecho tutoriales, así que no sé si me estoy explicando de la mejor manera posible, pero ojalá que les ayude. Que en serio se animen, sé que lo dije el primer tutorial, en serio se animen a entrar en esto, porque es muy bacán. En serio, a apreciación personal, descubrir nuevas formas de hacer música y descubrir que solamente tu garganta y tu boca puede hacer tantas variedades de sonidos, no sé, es como bacán. Cuando ya dominen, porque quiero hacer énfasis en que por favor no saquen el sonido así como y digan ya lo tengo sacado y voy a seguir con el siguiente sonido. Pulan los sonidos, no sé si lo dije bien. Hagan que suenen muy limpios así. Practiquen mucho estos sonidos, ¿ok? En especial los sonidos principales. Bueno, pero les recomiendo que ocupen esta cuando ya la practiquen bien. Porque si ya los bombos, los platillos y las cajas no les suenan bien, no muchas cosas les van a sonar bien, aunque tengan un lip bass, un click roll o un lip roll, que es este, o algún otro bajo, sonidos agudos, aunque tengan todos esos sonidos muy pulidos y les suene muy bacán, si no tienen un bombo, un platillo y una caja buena, nada les sonará bien. Ok, entonces se tienen que esmerar en pulir mucho el bombo, platillo y caja para seguir con una muy buena base para aprender otros efectos de sonidos y cosas así. Ya dije que espero que les haya gustado, que les haya servido, bueno, de esas cosas. A los que vieron los tutoriales completos, gracias por aguantarme. Y que estén bien, que se entretengan y vean otras cosas que haya también en el Larsan. Eso. Y me voy por hoy.